Bueno, en la jornada de ayer se realizó el lanzamiento de septiembre, mes de la diversidad, bajo el lema Cambia la jugada. Para conocer los detalles recibimos a Rosa Méndez, responsable del área de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social y presidenta del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual. Bienvenida nuevamente a Arriba Gente. Muchas gracias nuevamente, sí, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces de poner el foco en esto, ¿no? Que cambia la jugada en este mes. Bueno, en este mes la consigna es dirigida al deporte, específicamente a la erradicación, digamos, de prácticas discriminatorias en los ámbitos deportivos, de educación física, clubes, centros específicos que se realizan deportes. Y bueno, la búsqueda de cambiar la jugada está también en esta reflexión de la inclusión de las personas LGBT+, en todos los ámbitos deportivos. ¿Por qué apuntar a ese sector? En realidad, apuntar a este sector en esta oportunidad es porque no hay mucha investigación tampoco sobre esto y sabemos que hay situaciones de discriminación, que hay situaciones de violencia que están dirigidas específicamente también a personas LGBT que están dentro del ámbito deportivo, ya sea profesional o amateur, y por otro lado también un llamado a la sociedad a construir espacios deportivos más inclusivos y no discriminatorios. ¿Qué situaciones advierten ustedes que se dan, no sé, en los vestuarios, en la integración de equipos? ¿Es la persona ya quizás se autocensura antes de, o sea, ya decide no practicar determinado deporte? ¿Qué situaciones ven? Bueno, un ejemplo de ello es en el año 2019, el Ministerio de Desarrollo Social junto con la ANEP realizaron una investigación sobre, en centros educativos, en educación media, sobre convivencia en el aula. De esa investigación se desprende el dato que un 33% de los jóvenes, obviamente que se identificaban dentro de la población LGBT+, demandaba y manifestaba que se sentían inseguros en los espacios de educación física, de actividad física o de gimnasia, que también es algo como más de uso peyorativo. Y obviamente también en los vestuarios. Entonces, y manifestando principalmente la inseguridad en esos espacios deportivos. Ese es un dato que es alarmante y es un dato muy importante también, que es el único dato realmente que se tiene hoy como diagnóstico y estadístico. Por eso nosotros también, a raíz de esta consigna, venimos trabajando con el Instituto de Ciencias Políticas, de Facultad de Ciencias Sociales, en la investigación que vamos a realizar, la presentación ahora el 23 en el Centro Cultural Español, sobre la heteronormatividad, el movimiento y la actividad física y el deporte. Tiene 3 líneas específicas donde va en una dirección más al fútbol femenino, que nos parece sumamente importante también los datos que vamos a relevar y a mostrar, digamos, ese día. También cómo se trabaja y cómo se forma a los estudiantes del Instituto Superior de Educación Física, tanto profesores como educadores, y también los clubes y centros deportivos que ya han hecho actividades y han promovido también la inclusión deportiva, principalmente en el ámbito del fútbol profesional. Hay clubes específicos, tanto de la división de primera división como también de segunda división, o también no profesional, que ya han manifestado estar de alguna manera abiertos a espacios no discriminatorios en el fútbol. Rosa, hay varias noticias de estos últimos días que son inevitables poder abordarlas, me parece, en este espacio. Una tiene que ver con la situación de Mbappé, el jugador de fútbol, que ha sido centro de la atención y también de críticas por estar en pareja, por ejemplo, que no sé si se confirma o no, no me interesa tampoco, pero el foco está puesto en que su novia es una chica trans, una modelo trans. Sí. Bueno, ahí es parte de lo que hay que empezar un poco. Es parte de lo que nosotros queremos combatir, que es lamentablemente la discriminación, la homofobia, la transfobia que se da. Pero eso es uno de los claros ejemplos, claro, ¿no? por que supuesto, se viven cotidianamente. Por supuesto que se viven a nivel mundial, sin ir más lejos. Incluso nosotros acá, porque estamos hablando de un jugador de fútbol que hoy obviamente es hiper conocido, pero las situaciones se están dando acá, al lado
de nosotros. O sea, sin ir más pero lejos. si los más jóvenes toman esa referencia, que Mbappé para los más chicos, me imagino vos que Juancito tiene 9 años, Mbappé, Messi, Suárez, digo, claro, son referencias a nivel son mundial. referencias a nivel Si las mundial. críticas están puestas ahí, él, que es uno de los mejores jugadores del mundo, ¿qué le puede dejar a una persona de nuestro país? Claro, nosotros por eso justamente trabajamos permanentemente en las capacitaciones de formación y sensibilización con la temática, y permanente además, porque deben ser permanentes, tanto para nosotros en lo que nos compete, en todos los ámbitos de funcionariado público, también en coordinación con la ANEP en centros educativos, que nos parece obviamente sumamente importante, principalmente en jóvenes. Además, se da demanda, no es que nosotros vamos, sino que muchas veces vienen situaciones y obviamente esa situación como este jugador de fútbol profesional, sin ir más lejos, acá en nuestro país también son situaciones. ¿Y estas capacitaciones a qué apuntan? Porque estamos ahora poniendo, por ejemplo, el ejemplo de Mbappé, una persona conocida que de alguna manera tiene cierto poder, ¿no? Y podemos también utilizarlo como un ejemplo. Pero ¿qué pasa con acá, ¿no? El adolescente que a la hora de definir vestuarios o el ejercicio que en secundaria se divide, ¿no? Femenino y masculino en la educación física, esa división binaria, digamos, no va. ¿Cuál es la capacitación? O sea, ¿manejo de qué manera hacer? Bueno, la capacitación va dirigida, dependiendo del público objetivo, el encare de la capacitación, ¿no? Por ejemplo, nosotros justo estoy con una folletería de la que entregamos ayer, que estas son normativas y recursos en Uruguay para personas trans. Esto es algo específico para personas trans dentro de la comunidad LGBT. En los centros educativos siempre es importante, primero, obviamente, ver las edades de estos jóvenes y a veces también la situación que demandó esa capacitación, ¿no? Muchas veces la demanda de estas capacitaciones se dan por la exclusión de un compañero o una compañera se da una vez que debido... ya se dio la exclusión, el daño a esa persona ya está hecho. Debido, ¿no? Sí, obviamente que se trabaja muchísimo y se viene trabajando hace muchísimos años, pero hay un tema también que viene y que parte lamentablemente a veces incluso de las familias y cómo dentro del núcleo familiar también se hablan de estos temas y qué libertad también tienen los jóvenes. A nivel de general, por ejemplo, a que educación física sea mixta, o sea inclusiva para todo un grupo, sin importar si son chicas. Igual ahora se está dando, la última investigación que nosotros tenemos es 2019, pero también sabemos que ahora se está dando como otro tipo de intercambio de mayor inclusión, de no separar por lo binario, sino que se pueda participar tanto hombres como mujeres de la misma actividad física. Pero acá lo importante me parece para remarcar es que en estas capacitaciones no solamente que van dirigidas a los jóvenes, sino también a los docentes que están a cargo del aula. Muchas de las denuncias o las demandas que nos han llegado van dirigidas en dos cuestiones. Una es cuando se realizan los varones o las mujeres trans el cambio de nombre, que lamentablemente los siguen llamando por el nombre anterior. Y después, por otro lado, todo lo que hace a la convivencia y a la aceptación del otro como es, independientemente de su identidad de género, de su orientación sexual o de su expresión de género. Entonces, es una construcción que se va dando y es un proceso también que lleva en el intercambio de estas capacitaciones. Ahora, sigo pensando en situaciones que se han dado en estos últimos días. Hoy el Partido Colorado va a dar una charla de infancias trans y eso generó que legisladores del gobierno, del oficialismo, salieran a hablar de situaciones como que se estaba haciendo perverso sexualmente, que cómo se va ya desde niños empezar a hablarle de sexualidad y demás. ¿Qué pasa cuando ustedes ven eso, la secretaría que tienen a cargo, cuando se está tratando de generalizar y hacer que los temas sean un poco más llanos para todos, ¿no? Que sea algo más cotidiano y que no se señale con el dedo? Ayer escuchábamos como si hablar al doctor de un tema incentivara a que las personas, por ejemplo, o sea, hablar del tema con niños como que incentivara a esos niños a no seguir la regla de varón-nena, ¿no? Claro, que las nenas juegan con muñecas, que no se les dé pelota de fútbol, que los varones no pueden jugar con muñecas. Digo, me parece que el objetivo que perseguía esta charla era, bueno, cómo abordar las infancias trans. Y ayer, por eso, dialogábamos con el doctor Márquez,
que se encarga de eso justamente, de acompañar, de hacer ese seguimiento, pero nunca incentivando ni motivando a nadie, acompañando solamente. ¿Les preocupa a ustedes? En esta actividad específica nosotros no fuimos ni convocados ni invitados, pero lo importante acá es que lo que nombraba anteriormente de las capacitaciones también y sensibilización va también en el carril, digamos, de todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cuándo se puede hablar de un tema, ante dónde y por qué se hablan de estas cuestiones? Que a veces son difíciles también de entender si no se tiene conocimiento. Y el desconocimiento genera prejuicios. Entonces, a nosotros como órgano rector en políticas en diversidad sexual y a cargo, obviamente, de la normativa vigente, que es la Ley Integral para Personas Trans, nos compete a través incluso del Consejo Nacional de Diversidad Sexual cuando se presenta la situación y que nosotros articulemos o generemos o una propuesta o una campaña sobre una situación específica. Esto no es algo que llegó a nosotros, no es algo que trascendió para el Consejo Nacional de Diversidad Sexual y a su vez también, más allá de la normativa vigente, que lo que dice que todas las personas trans tienen libre desarrollo de su personalidad independientemente de su sexo biológico, morfológico, hormonal. Eso es lo que dice la Ley Integral Trans en su artículo primero. Y después, obviamente, está el Código de la Niñez y la Adolescencia, que obviamente es un conjunto de normativas para niños y niñas y adolescentes, y ahí ya nosotros... Rosa, ¿se va a trabajar con el Ministerio del Interior o se está trabajando? Y también pongo un ejemplo de algo que ocurrió en las últimas horas. Ayer dimos la noticia de la muerte de un hombre, porque así nos llegó la información desde el Ministerio del Interior, cuando era una mujer trans, asesinada por su pareja, y hoy tiene carátula de transfemicidio, ¿no? Y ayer nosotros dimos mal la noticia, bueno, porque se remitían al documento de esa persona. Y aparte se prestaba para el error, porque se decía que era un hombre que había sido asesinado por su pareja. Sí. Entonces creo que automáticamente nuestro cerebro va que podía haber sido una mujer que lo asesinó. Sí. ¿No? Sí. Pasó todo eso ayer. Exacto. Sí, ayer, justo también cuando estábamos en el lanzamiento del mes de la diversidad, ahí también es que nos comunican y también fueron colegas de ustedes, porque nosotros sinceramente estábamos acá hay dos cuestiones, ¿no? Si bien incluso ya se dio otra situación, que en realidad todavía no existe en Uruguay la figura de transfemicidio, sí, especialmente agravado. Sí, hubo condenas por transfemicidio. Claro, el caso de Fania Aguiar. Claro, el caso de Fania en realidad es un caso que se da dentro de la propia figura. La figura de transfemicidio. Sí, en realidad por una situación agravada de su pareja por su identidad de género, trans. En realidad de esa manera se tipificó. Pero todavía no está la figura de transfemicidio, aunque sí está en discusión de este tipo de figura, digamos, del Código del Proceso Penal. Por otro lado, y que no es menor, esta situación a nosotros, o sea, nos enteramos ayer. Obviamente son situaciones muy dolorosas y son situaciones a las que las mujeres trans están expuestas permanentemente, lamentablemente. Nosotros trabajamos sí, en capacitaciones y sensibilización, tanto con el Ministerio del Interior como en sus unidades ejecutoras. Hemos hecho capacitaciones al INR, hemos hecho capacitaciones a la unidad de género, también de una nueva dirección, digamos, de género que tiene el Ministerio del Interior. Y venimos trabajando. Obviamente hay un tema acá también de cambio de nombre y de que falta muchísimo todavía en capacitación sobre la identidad de género de las personas y la expresión de género. Claro, evidentemente. Independientemente de su documento de identidad. Porque hubo un comunicado, etcétera. Pero los funcionarios que estuvieron en el lugar debieron haber advertido que se trataba de una persona trans y bueno, y pasaba la información con esa... Sí, lamentablemente ahí tenemos, o sea, volvemos, ¿no? Más capacitación, que sea permanente y obviamente a las personas que están en el primer nivel de atención, directamente con los usuarios o las situaciones que se den de primera mano, que es en ese orden también que nosotros trabajamos en estas capacitaciones. Y obviamente después tenemos algo que es de nuestra propia sociedad, que es
que cuesta muchísimo poder entender que si tú ves a una mujer, que esta es una situación obviamente horrible, ¿no? Pero si tú ves una mujer, tú ves una mujer. O sea, más allá de que el documento de identidad aún figure con su nombre anterior. Porque muchas personas trans no se han realizado el cambio de nombre, entonces... ¿En el Ministerio del Interior esa capacitación está en curso? ¿Cuántos funcionarios se están capacitando? ¿Cuántas horas? Nosotros ahora el total que tenemos de capacitación en este año llega a casi 480 personas. ¿En el ámbito del Ministerio? No, de diferentes ministerios, pero aproximadamente la capacitación se da... Primero, nosotros damos capacitaciones a nivel de Montevideo y a nivel también de gobiernos departamentales en el interior del país. En este momento, en Montevideo directamente, no hemos tenido una cantidad muy exponencial porque recién vamos 480 capacitaciones, que son 14 instancias de capacitación a nivel nacional. Montevideo, ahora yo no tengo el número específico de las capacitaciones que hemos dado al Ministerio del Interior, pero sí se están dando y están programadas. Tanto en diversidad sexual como en afrodescendencia también. Son capacitaciones que ya están coordinadas, porque son lugares, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP, son lugares que siempre se nos está solicitando y que siempre estamos trabajando porque allí es donde... ¿En qué consiste la capacitación? ¿Es una charla de un día, varios días? ¿Cómo es? Depende. Nosotros tenemos el equipo que capacita de nuestra área, del Departamento de Diversidad Sexual, y a su vez también tenemos un equipo por convenio con el Instituto de Ciencias Políticas, con las mismas personas que estamos haciendo la investigación de deporte, de la Facultad de Ciencias Sociales. A veces las capacitaciones pueden ser de 2 a 3 horas y depende también el público objetivo, qué se busca de esa capacitación y a través de, o sea, cuál fue la demanda que llegó específicamente. Por ejemplo, nosotros ahora en este momento en la Escuela Nacional de Funcionarios Públicos estamos dando una capacitación sobre el alcance y la normativa Ley Trans y el ingreso al cupo del 1% al Estado. Y fue una capacitación bastante extensa, que fue más como un curso, digamos, de 4 módulos. Módulos obviamente divididos en derechos humanos, política pública, alcance de la normativa a nivel nacional y normativas vigentes a nivel internacional. Y obviamente el último módulo es de sensibilización e intercambio. ¿Entienden que tiene un efecto hacer este tipo de capacitaciones? Sí, por supuesto. En esto no tanto... Pero si una persona no está convencida de algo, lamentablemente hay cosas que no se pueden modificar. Yo creo que depende mucho de la dinámica también de la capacitación y de qué forma estás transmitiendo esta información y obviamente el intercambio y dejar que las personas también puedan dar su opinión. Porque muchas veces se da son capacitaciones muy interesantes porque obviamente las personas allí manifiestan de alguna manera u otra también prejuicios sobre cuestiones específicas de lo que les estás diciendo, tanto de cuestionamientos. ¿Por qué hay que darle un 1%? Los ámbitos de capacitación son para eso, ¿no? Porque claro, las dinámicas y es de esa forma y a veces también. uno queda desactualizado, con buena voluntad igual, ¿no? Y además está bueno porque, o sea, no solamente por un tema de interpelación personal, a veces el desconocimiento, sino que también en este intercambio se dan ejemplos y situaciones, ¿no? A veces nos han manifestado. Un ejemplo. Bueno, viene una persona trans que no se hizo el cambio de nombre a la atención en la salud, en algún prestador de salud. ¿Qué hago si la persona me muestra y tiene la cédula de identidad, que tiene el nombre anterior, pero yo la veo y es una mujer? Llámala por el apellido. Ah, bien. Porque el apellido no cambia en el cambio de nombre, cambia el nombre de la persona. La cédula de identidad obviamente sigue siendo la misma por el sistema que tiene Uruguay. Entonces, hay no solamente hay ejemplos, sino también hay un intercambio, ¿no? Obviamente hay mucha resistencia, hay muchísima resistencia. Claro, y que el cambio sociocultural no sea de un día para el otro. Pero quería preguntarte a propósito, ¿hay demoras en el trámite de cambio de identidad? No, en el cambio de nombre y sexo registral tuvo solamente entre enero y febrero, tuvo una demora. Más específicamente porque el registro civil, que es quien tiene la comisión en su órbita la comisión de cambio de nombre, se tuvieron que hacer cargo de
bueno, de los matrimonios que eran a través de las intendencias y las alcaldías. Entonces, fueron directamente, justamente, el equipo y parte de esa comisión se tuvo que encargar de eso, entonces hubo un retraso administrativo. Pero hoy está funcionando muy bien, incluso hay un número bastante importante de aproximadamente, el año pasado llegaron a 294 cambios de nombre y este año, en este primer semestre, ya habían aprobado unos 27, pero unas 200 y algo solicitudes que también están en proceso. Tienen igual 30 días hábiles para expedirse y realizar la entrevista a la persona, así que no, nos van bien. Bien. Muchas gracias, Rosa. Bueno, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla, ya son las 9 de la mañana, 40 minutos. Sigue Maggie.